Pero hay otro problemita. Y que nos mencionaron acá y el que teníamos pendientes. En verano es el tiempo en el que brotan los insectos. Y hay diferentes clases de insectos, como por ejemplo hay tábanos, moscardones, moscas nasales, moscas negras, zancudos, mosquitos y otra serie de insectos alados que se encargan de causar problemas, se encargan de hasta torturar el rebaño. Y lo que estaba viendo, hermanos, era principalmente relacionado con las ovejas, eran las moscas nasales. Porque estas moscas lo que hacen es que se ponen a volar alrededor, cerca de la cabeza de la oveja, y lo que ellas intentan es meterse para poner sus huevos en la nariz, en las membranas húmedas de la oveja. Entonces, si lo logran, los huevitos se convierten en larvas que llegan a ser como gusanitos que empiezan a penetrar en la piel y causan una irritación en la oveja que las desespera. Cuando ellas sienten esa molestia y ese dolor, ellas empiezan a golpear la cabeza contra todo lo que encuentren. Se golpean contra las rocas, árboles, tratando, ay, tengo que sacar esto, tengo que quitarme esto. Ay, pero ¿cómo? Ni modo que... Qué horrible, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo eso, hermanos. Es una tortura, ¿o no? ¿Cómo se lo quita? Y por eso, cuando las ovejas presienten o sienten que están volando cerca estos mosquitos, algunas lo que hacen es empiezan a perder el control con sus patas y empiezan a correr y salen corriendo y terminan extenuadas. Otras empiezan a mover la cabeza y a moverse, que no me toque, que no venga, no venga. Y no comen y se debilitan, empiezan a dejar de dar leche, empiezan a adelgazar, empiezan a ser afectadas. Entonces, el pastor, para evitar eso, él va preparado. Y cuando se empieza a ver que va a haber alguna molestia con esos insectos, él toma aceite y toma, según leí, sulfuro y unas especias y lo aplica en la cabeza de la oveja. Y cuando el pastor le aplica a las ovejas el aceite, ¿saben qué pasa? Un cambio repentino. Se va la irritabilidad, se va el pánico, se va el miedo. Y entonces ellas otra vez se dirigen a los pastos para poder ir a comer. Porque recuerdan cuál es la solución para los insectos. El pastor. Él tiene la respuesta. Y la abeja otra vez está contenta y empieza a comer. Y saben ustedes, hermanos, que cuando estamos en el valle de sombra de muerte, vienen muchos pensamientos, vienen muchos insectos para torturar. Sálvete, Jehová, porque a él estás buscándolo, le decían a David en el Salmo 22. Tú te deleitabas en él, a ver si te responde.
burlándose. Señor, muchos son los que dicen contra mí, no hay salvación para él en Dios. Ya el Señor ya lo dejó. Y vienen esos pensamientos. Hermanos, solo alguien que ha estado ahí en el valle de sombra de muerte entiende qué estoy hablando. Entiende la agonía. Entiende lo difícil, por no decir lo imposible. Pero hermanos, cuando ahí uno se acerca al pastor, cuando uno ahí se acerca al Señor, le dice: Señor, sálvame. Señor, ¿qué hago en esta situación? Y están esos pensamientos, y están esos animales torturando, que las personas se somatarían la cabeza, que uno no haya cómo quitarse esos pensamientos. Cuando el Espíritu Santo derrama aceite, hermanos, cuando Él en ese cuartito, en la madrugada, escucha la oración, oye a la ovejita que está pidiendo su ayuda, eso cambia completamente la actitud, la agitación, la angustia que hay en el corazón. Qué bendición, hermanos. Y el Señor empieza a llenarlo a uno, y empieza a visitarlo a uno, y empieza a tocarlo. A veces no al principio, a veces uno está como el Salmo 22: Señor, ¿por qué no me respondes? Pero sigue buscando a Dios, porque no hay en nadie más salvación. Y uno lo sabe. Hermanos, les estoy hablando aquí de ovejas que quieren caminar con el Señor. Les estoy hablando aquí de ovejas que quieren responder, que quieren obedecer al Señor. Si es una oveja volteada, ella no va al recorrido de verano. Amén. La oveja volteada, ella está así con las patitas y primero tiene que voltearse. Ella no puede ir en el viaje. Pero aquellos que quieren caminar con el Señor, hay encuentros, hay pastos, hay una comida. Cuando uno ha cruzado el valle de sombra de muerte y llega al altiplano y llega a la mesa que el Señor ha preparado para nosotros. Y entonces, tal vez tú no eres un predicador, tal vez tú no eres un líder, pero tal vez vas a poder contarle a tus hijos, tal vez vas a poder contarle a alguien que está cerca: oye, el Señor tiene una respuesta, el Señor quiere ayudarte, hay esperanza en Dios, hay una forma de salir sin que tú cometas locuras y tonterías. El Señor quiere ayudarte, quiere salvarte. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Miren, yo no soy ningún experto en esto, por favor. Solo algunas cositas que quiero estar aprendiendo del buen pastor. Pero este viaje es cada año. O sea, llega el invierno y regresan. Y la primavera el pastor va otra vez a revisar la meseta, el valle y todo el terreno, y prepara su rebaño y vuelve otra vez a sacar a su rebaño. ¿Por qué? Porque quiere darles pastos verdes, quiere llevarlos por sendas de justicia, por amor a su nombre, quiere cuidarlos bien. Entonces, en el siguiente año, y en el siguiente año, hermanos, o cuando vaya tocando, si no es un año físico, si no es un año calendario como el que tenemos, poco a poco
vamos aprendiendo a confiar en Él. Al principio teníamos mucho miedo. Al principio estábamos espantados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si tú has estado ahí, tú me entiendes. Uno no sabe si va a regresar. Al principio. Uno se siente solo. Uno ve oscuro. Es imposible para uno. Y tiene tanto miedo. Y uno que decía, ay, yo confío en Dios. Miren, hermanos, confíen en Dios. Y le decía a toda la gente. Y ahorita resulta que no confío en Dios. Pero cuando el Señor empieza a visitarlo a uno y ayudarlo y a sacarlo, y uno ve la luz y empieza a caminar y encuentra que hay comida y encuentra que hay bendición, de repente al tiempo vuelve a ver otro valle, y en ese valle ya confías un poco más en el Señor, y van a venir los insectos y van a venir las moscas y todos esos mosquitos y molestias, y tú te acercas al pastor y el pastor saca el aceite y él va ungiéndote, va ungiendo tu cabeza, va ungiendo tus pensamientos, hasta el momento, hermanos, en que nuestra copa esté rebosando, hasta el momento en que nuestra sed esté siendo saciada, aún en las situaciones más difíciles. ¿Ustedes recuerdan a Hudson Taylor? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió, hermanos, cuando él tuvo la experiencia de encontrarse con la vida de resurrección de Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? Había una vida nueva dentro de él. Él ya era cristiano, pero no podía por estar llevando sus cargas, la lana. ¿Se acuerdan que vimos anteayer? Él no soportaba el peso de estar tratando de esforzarse para obedecer al Señor. En eso Cristo Jesús le mostró que cuando nosotros estamos en Cristo y permanecemos en Él, hay descanso para nuestras almas. ¿Se acuerdan? Y él estaba compartiendo eso y estaba muy feliz cuando en eso decidieron que iban a llevar a sus hijos, a mandarlos a Inglaterra de regreso. Y cuando ellos los llevaban en el camino, uno de los chiquitos de 5 años no aguantó. Allí se lo llevó el Señor. Ellos lo llevaron a enterrar al cementerio. Era el tercero que moría. Luego regresaron y estaban sirviendo con su esposa María, cuando de repente ella cayó enferma. Y él dice, hasta el último día, yo nunca pensé que me iba a separar de ella. Ella estaba ahí, enfermita, pero el Señor decidió que eso era lo mejor para ella y se la llevó. Y en eso él enfermó. Pero el Señor le había dado un versículo unos meses antes. Él le había dado ese versículo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice que cuando él estaba enfermo y no podía salir de su cuarto, porque una cosa es, bueno, pasó la tragedia, pero voy a salir y me voy a distraer, voy a trabajar, pero él no podía por su enfermedad. La sed venía. Le decía, Señor, tú me dijiste que si tenía sed vengo a ti. Tengo sed. Y el Señor lo visitaba. Dice, y a la hora volví a tener sed. ¿Y cómo no? Imagínense, acordándose, Señor, tengo sed. Y el Señor lo volvía a visitar. 20 veces al día tenía sed y el Señor me visitaba. Y dice él, a veces me preguntaba si mi amada María estaría viviendo, experimentando algo de la gloria que yo estaba viviendo en mi cuarto. Porque
porque Cristo Jesús estaba saciando su sed en el valle de sombra y de muerte. 39 años tenía él, hermanos. Le hacían falta 50 años de ministerio. Imagínense. Uno piensa, sí, cuando sea, cuando ande por los 60, entonces sí, ya uno busca a Dios, uno ya no tiene nada más que hacer, amén. Y ya no puede jugar fútbol, béisbol, nada de eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues tiene que leer. Y pues de plano, ¿verdad? Pero cuando uno está sano y fuerte, él era un joven. Para los jóvenes no tanto, pero para nosotros sí, él era un joven de 39 años. ¿Y saben cómo termina el salmista? Después llegó el invierno. El pastor los regresó a la casa. Metió a las ovejas en el redil. Y ya estaban otra vez en la casa del pastor. Entonces esa oveja orgullosa, voy a decirlo así en un buen sentido, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi pastor, en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, es el sentir, es el deseo del buen pastor que su pueblo tenga eso en su corazón, que esté tan contento con Dios, que esté tan satisfecho, que es lo único que quiere buscar para llenarse, que es lo único a lo que quiere dedicarle tiempo en su vida, que es al único al que quiere obedecer y entregarle todo lo que es. Confía tanto en el Señor que dice: Señor, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy contento. Hermano, pero eso no está bueno. Eso no es el camino de la cruz. El camino de la cruz, ¿cómo es? Usted tiene que tener la cara larga, usted tiene que verse humilde. No sé qué cara poner, hermanos, pero saben que hay hermanos que creen que para andar en el camino de la cruz uno debe ser un miserable y no tener gozo y no tener el reino de Dios funcionando en su vida, el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No, hermanos, eso es para el cielo. La persona que piensa eso no se está entregando a Dios con todo su corazón, porque no cree que Dios vale la pena, porque Dios no lo está saciando, porque Dios no lo está encontrando. Pero hermanos, el Espíritu Santo quiere llamarnos, el Espíritu Santo quiere tocarnos, el buen pastor quiere dirigirnos a donde están esos lugares de pastos verdes y esas aguas que sacian la sed del corazón, para que con toda disposición y alegría le digamos: Señor, aquí estoy. Quiero buscarte, Señor, y en los tiempos difíciles y en los tiempos oscuros, Señor, aquí estoy, quiero buscarte. Los veo muy serios, pero saben ustedes que de esas experiencias del valle de sombra y de muerte, David encontró unos manjares. De ahí salió el Salmo 59, de ahí salió el Salmo 34, el 57, el 142, el 56, por lo menos de ese tiempo con Saúl. Vayamos a Romanos 8. Quiero leer con ustedes dos pasajes más para terminar.
Romanos 8. Pablo estaba tan loco como David y tenía tanto orgullo como David en el Salmo 23. Miren lo que él se atreve a decir aquí en Romanos 8. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? Si yo estoy contento con mi pastor, si mi pastor me llena, mi pastor me ayuda y yo lo amo y yo sé que Él me ama y yo confío en Él y yo quiero estar con Él. Y si tengo que ir por el valle de sombra de muerte, Él me va enseñando, Él me va ayudando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, en Cristo Jesús, el Señor quiere darnos una seguridad, una confianza para que nosotros estemos firmes en la roca. En estos tiempos, en esta sacudida, en este tiempo de aflicción que viene, hermanos, ¿quién va a levantarse por el Señor para decir: el Señor es bueno, el Señor salva, Él ayuda? Vayamos a Juan 10, el último pasaje. Y ustedes recuerdan ese pasaje de Romanos 8, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La conclusión del apóstol Pablo. Pero tal vez Pablo también era orgulloso, y Juan también. Juan no sabía, probablemente, pero miren lo que escribe en el versículo 27. Este es un versículo que a veces, ojalá que no tratemos de rehuir por un conflicto que pueda haber con la doctrina de la salvación eterna, porque este pasaje no habla de salvación eterna, según lo veo yo, para que le tengamos miedo. Dice, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo estoy seguro con Él. Él me tiene en su mano. La fuerza no está en mí, el poder no está en mí, pero si Él me ayuda, si Él me lleva, entonces sí hay esperanza para mí. Nada los arrebatará de mi mano. Ellos oyen mi voz. Saben que la oveja se identifica con la voz del pastor, y eso también en lo natural, en la iglesia, para saber quién es nuestro pastor, para seguirlo, para recibir la palabra de Dios. Pero dice, no oyen la voz de los extraños, porque dicen, hermanos, que cuando una persona llega con el rebaño de las ovejas e imita la voz del pastor y hace las mismas inflexiones y utiliza las mismas expresiones que utiliza el pastor, ¿saben qué pasa? Nada. Ellas saben, ese no es mi pastor. A ese punto quiere llevarnos el Señor, hermanos. Esa confianza, esa fe en Cristo Jesús. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
¿Lo creemos? Ahorita todos decimos amén, hermanos, pero allá afuera es donde el Señor quiere darnos ese testimonio. Allá afuera, hermanos, a los internos que salen graduando, que han salido graduados, a los exalumnos internos que hay acá, es afuera donde uno conoce al buen pastor. Bueno, acá, hermanos, uno aprende. Es una gran bendición. Lamentablemente, algunos salen y dejan de obedecer y de oír la voz de su pastor. Solamente quisiera, ¿quién está dirigiendo? Quisiera que vieran la letra de un canto. En Jesucristo, ¿puedes ponerlo? Porque, hermanos, este es el testimonio no solo de David, de Pablo, de Juan. Es que ellos son de la Biblia, pero es el testimonio de los hombres de fe a través de las edades. George Mueller, Hudson Taylor, ellos se gozaban, ellos aprendieron a descansar en el Señor. Hermano, pero usted nos habla mucho de descanso. Sí, porque yo quiero aprender y estoy buscándolo. Y otra mujer que tenía esos pensamientos locos también era Fanny Crosby. De ella es este canto, ¿verdad? Miren, solo quiero a los de inglés, por favor, perdónenme, pero quiero leerles en español lo que pudiera decir, por si no está bien traducido. ¿Está bien? Bendita certeza, Jesús es mío. Oh, qué gustar de la gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido del Espíritu, lavado en su sangre. Ella estaba segura. Y luego el coro dice, esta es mi historia, este es mi canto. Pongamos la siguiente estrofa, por favor. La otra. En inglés, sumisión perfecta, deleite perfecto. Visiones de éxtasis irrumpen ante mis ojos. Ángeles descendiendo, trayendo del cielo ecos de misericordia y susurros de amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Pongamos la siguiente, por favor. Sumisión perfecta. Todo está en reposo. Yo en mi Salvador soy feliz y bendita. Observando y esperando, viendo hacia arriba, llena de su bondad, perdida en su amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Una mujer ciega, pero que conoció al buen pastor, que conoció las aguas de reposo y que fue saciada por el Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor.